Bueno, voy a tratar de resolver los ejercicios 136, 137, 138 y 139 según me han pedido en las consultas. El ejercicio 136, ¿sí? Es un ejercicio al cual nosotros para resolver nos va a convenir pensar a la figura como la combinación de dos figuras. Yo las voy a marcar en distintos colores, pero básicamente, bueno, pueden ser otras combinaciones, ¿no? Pueden ser, como yo voy a plantear, suma de dos figuras o también la resta de figuras. Ya vamos a ver, más adelante van a entender de qué estoy hablando. Yo estoy marcando un rectángulo en rojo dentro de la figura que nosotros teníamos, que me va a conformar, digamos, una parte de la figura que yo decidí, digamos, sombrearla en rojo para diferenciarla de la otra parte, ¿sí? Este rectángulo que yo estoy pintando en este momento es un rectángulo al cual yo le puedo dar datos. Fíjense que yo puedo decir que este rectángulo tiene de base 12, porque este valor que yo tengo acá es el mismo que tengo acá. O sea, acá tengo un segmento pequeño de 12 que es parte de los 28 que están de dato acá. Entonces yo tengo un rectángulo al que yo le voy a llamar figura 1, y por lo tanto a su área le voy a llamar área sub 1, que va a tener una base 1 por una altura 1, digamos en la fórmula para calcular el área. La base es 12, hemos dicho, porque acá es como si yo tuviera un 12 acá. Entonces la base es 12 y la altura es este 23 que nosotros tenemos acá. 12 por 23, que acuérdense que en el problema nos dijeron, digamos, ahí en el enunciado, que los datos están acá en centímetros, ahí lo dice. Por lo tanto, va a ser centímetro por centímetro, el resultado me va a dar en centímetros al cuadrado. Yo multiplico 12 por 23 y ese resultado es 276 centímetros al cuadrado. Esa área es el área del rectángulo que está en rojo. Lo voy a dibujar acá para que quede claro que se refiere, y bueno, lo voy a dibujar con la inclinación, con la orientación que tenía, así para que me entiendan mejor. Es el rectángulo ese que está en la figura. Ese tiene esa área. Y voy a dibujar un rectángulo que está a la par y que sumados me forman la figura general, ¿sí? Que es este rectángulo que está acá, que tiene digamos, de lados, va a tener otros datos que no son los mismos que nosotros teníamos. Yo lo voy a pintar en verde al rectángulo este rectángulo que me va a formar entre los dos la figura que yo tenía en el problema. O sea que yo voy a tener lo que yo llamo un área 2, porque es el rectángulo 2, que es diferente del 1. Fíjense que el rojo es distinto del verde, ¿sí? Que va a tener de área base 2 por altura 2. Pero la base del rectángulo verde, ¿sí? No es 28, que es el dato que yo tengo acá, ni es 12, que es lo que yo saqué conclusiones que valía la base del rojo, sino que es 28 menos 12. O sea, el valor que yo voy a tener ahí en la base va a ser 28 menos 12, que es el número 16. Este 16 es el tamaño que tiene este segmento que está acá, que es la base. Y obviamente también va a estar acá. ¿Sí? Lo pongo en verde para que quede claro que se refiere al rectángulo en verde. Y la altura sí es 10. Este valor que está acá es la altura 2. Entonces, este rectángulo va a tener de base 16 centímetros por 10 centímetros, lo que me da 160 centímetros al cuadrado. Y el área total va a ser la suma. Yo voy a tener que sumar el área 1, disculpen que me entró mal el dibujo, el área 1 más el área 2 para tener el área total. El área total va a ser la suma del área 1, lo voy a poner en colores para que quede claro a qué me refiero. El área 1 es el área del rectángulo 1 más el área 2, que es el área del rectángulo en verde, ¿sí? Que es este que está acá, ¿sí?
el resultado que yo he calculado recién, que es 160 centímetros cuadrados. ¿Sí? Entonces, esto va a ser 276 más 160 centímetros cuadrados. Entonces digo 6 más 0, 6, 7 más 6, 13, y me llevo 1. Acá tengo un 1 chiquitito, me lo puedo imaginar. 1 más 2, 3, más 1, 4. 436 centímetros cuadrados es el área de toda la figura del problema 136. El problema 137, yo para poder interpretarlo, ¿sí?, lo puedo, también usando el mismo razonamiento, puedo imaginarlo que es digamos, la combinación de dos figuras. Este rectángulo que yo marco acá, ¿sí?, ese que está en rojo, que tiene de base 14, porque es el mismo segmento que yo tengo acá, y de altura 30. Entonces vamos a escribir problema 137 acá. 137. Tengo un área 1, que la voy a poner en rojo para que quede claro de lo que yo estoy pintando acá en rojo. Eso que estoy pintando es esto que pinto acá. Esta área, ¿sí?, es lo que yo voy a escribir ahora, la formulita. ¿Sí? Entonces voy a tener un área 1, que está en rojo, que va a tener de fórmula base 1 por altura 1. Pero en este caso la base va a valer, hemos dicho, 14, que corresponde con el valor que tenemos arriba, 14 por la altura, que es 30. Y entonces mi resultado va a ser multiplicar 14 por 30, que me da 420. 420 centímetros al cuadrado es el área de ese rectángulo que está en rojo. Ahí. ¿Sí? Y bueno, vamos a pintar ahora en lila, porque ya estoy aburrido del rojo, ¿sí?, el triángulo que queda a la par. No, lila no, verde, verde fosforescente. ¿Sí? Entonces acá voy a pintar el triángulo este que está en verde, que lo dibujo aquí a la par, ¿sí?, que sumados me van a dar la figura que yo tenía, ¿sí?, y lo vamos a pintar con resaltador. Este triángulo verde que está acá, este va a tener un área 2, que va a tener una fórmula para el área de base 2 por altura 2, pero dividido en 2 porque es un triángulo. Recordemos que el área de un triángulo es base por altura sobre 2. ¿Sí? Entonces, la base 2 de este triángulo yo no la sé todavía, porque no la tengo como dato. Pero sí tengo como dato que el segmento este que vale 14, ¿sí?, sumado a ese me da el 30 que yo tengo de dato. O sea que aquí me está faltando un número 16, porque 14 más 16 me da 30, que es lo que yo tengo ahí de dato. Entonces la base 2 es 16 centímetros. ¿Sí? Y la altura es 30, porque fíjense, la altura la voy a remarcar acá, ¿sí?, la voy a remarcar con un verde oscuro, ¿sí?, la altura es esta que está acá, y vale 30 porque ese valor es el que yo tengo acá, y es igual. ¿Sí? Recordemos que es un rectángulo el que tenemos a la par. Entonces, 16 por 30, tengo que calcular, me da la hermosa cantidad de 480. O sea que esto me da 480 centímetros al cuadrado. Y yo, para calcular el área total, voy a tener que sumar el área 1 más el área 2. En estos dos ejercicios que pasaron, estamos sumando. Después vamos a ver que se pueden dar casos en que restamos. Y esto me da, ¿sí?, si nos fijamos, 420 más 480 me dan 900. 900
centímetros al cuadrado. Ese es el resultado del problema 137. Bueno, el problema 138 y el 139, para resolverlo voy a tener que verme obligado a volver a poner la figura acá, porque si no me pierdo con la hoja. Entonces voy a volver a pegar acá la figura del problema que yo tenía, ¿sí? Y después de que la ponga, bueno, seguimos dibujando, pero ahora ya nos dedicamos a los problemas que están en 138 y 139. 138. 138. Bueno, esto es en realidad una resta y ya no una suma. Veamos por qué. Porque ahí en línea de punto está marcado, ¿sí?, una especie, es un triángulo en realidad, que tiene 9 de base y 12 de altura, y es el mismo triángulo que habría acá. Yo lo podría tratar de dibujar bien finito, para que me entiendan, porque antes la figura era así. Y en realidad lo que pasó es que hubo plegado acá, o sea, se dobló, es como un papel doblado, podemos pensarlo así, ¿sí? Para que me entiendan un poquito más. Entonces ese triángulo que quedó en blanco, que está ahí dibujado en línea de punto, y es como podemos imaginarlo que lo cortaron, por eso no está ahora, ¿sí? O sea, lo cortamos con una tijera, y lo saco, y yo voy a usar la goma, o sea que lo saco. Estoy sacando un triángulo que había quedado en blanco, que tiene de base 9 y de altura 12, ¿sí? O sea que ya les voy a mostrar después esto con cartulina, porque estuve atravesando con cartulina como para poder explicarles un poco mejor. Yo tengo en realidad un rectángulo grande que antes era así, para que tengan una idea. Lo voy a dibujar con cuidado y tratando de hacerlo al mismo. Este que está acá, ¿sí?, sería más o menos así. Un rectángulo así, grande, era así, ¿sí? Y tenía 29 de uno de los lados y 22 del otro, por todos lados. O sea que este rectángulo que yo tenía antes tiene de área base por altura, o sea 29 por 22. Cuando yo calcule eso me queda 29 por 22 es igual a 638. 638 centímetros cuadrados tenía el rectángulo ese. Pero resulta que yo decidí cortarle un triángulo a ese rectángulo. Un triángulo así. Vamos a tratar con recta. Un triángulo así, que tiene 12 de altura y tiene 9 acá. O sea que le corté un triángulo que tiene 9 acá y tiene 12 acá. Lo saqué. O sea que le saqué un triángulo así. 9 de base y 12 de altura, ¿sí? O sea, y como le saqué yo, lo voy a borrar. No está. Por eso cuando yo le saco una parte, es como si yo borrara. Lo saco y lo tiro. O lo saco y lo pongo a un costado y lo pongo en otra parte. Lo que le saqué es esto, ¿sí? Y esta es un área que va a ser un área 2, que es el área de un triángulo. Pongo acá el simbolito de triángulo para que entiendan que ya la fórmula no es la misma. En este caso es base por altura, pero dividido en 2, porque tengo el área de un triángulo, ¿sí? Entonces, acá voy a escribir la base, 9 por 12 dividido en 2. Y esto me da 54 centímetros cuadrados. Bueno, yo lo hice en mental porque pensé en simplificar el 12, 6 y el 2, 1. Saco la mitad y 9 por 6 es 54. ¿Sí? O sea que al rectángulo ese que yo tenía al principio, que yo dibujé antes de que borre, ese que estaba entero, que tenía 638, ¿sí?, yo le resto esto para poder sacar el total. Tengo que restar. Porque antes, recuerden, el rectángulo iba así, era completo. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y yo le saqué ese triángulo. Entonces, yo tengo que restar 638 menos 54. Y eso me da 584. Voy a borrar acá un poco.
584, porque ya me quedé sin hoja, por eso estoy borrando, ¿sí? Y el resultado me da 584 centímetros cuadrados. Esto que está acá, este es el resultado del ejercicio 138. Voy a agregar una página para poder hacer